Quizá te guste leer, pero no te guste leer poesía. Quizá te guste leer novela, te guste leer cuento e incluso te guste leer ensayo, pero no te guste leer poesía. ¿Por qué? Probablemente se deba a que no te enseñaron a leerla. Y si no sabes cómo leer poesía, no puedes disfrutar de la poesía. En este vídeo voy a dar los 5 pasos para poder leer poesía y entenderla. No podemos leer poesía igual que leemos una novela o un cuento. Vamos con el primer paso. Cuando observamos una pintura, ¿qué hacemos? La contemplamos. Dejamos que nos llene, que nos eleve. Nos deleitamos con ella. Nos deleitamos con su estética, con sus formas, con las luces, con las sombras, con el uso del color. Con la poesía, la primera impresión tiene que ser la misma. El primer impacto es sensible. Nos vamos a olvidar de la razón, nos vamos a olvidar del contenido, nos vamos a olvidar de entenderla, nos vamos a olvidar de pensar, nos vamos a olvidar de pensar la literatura. Vamos a contemplar el poema en su conjunto, igual que contemplamos una pintura, y vamos a dejar que nos llene y que nos eleve. Nos vamos a deleitar. Todavía no tenemos que entender nada. Este es el primer paso, y es esencial. Vamos a ver cómo suena el poema. Vamos a ver cómo resuena en nuestra cabeza. Lo podemos leer en voz alta, lo podemos mirar, centrarnos en un verso, centrarnos en otro, en una estrofa. Que ya luego, en el segundo paso, nos pondremos a intentar entenderlo. Vamos con el segundo paso. Ahora ya vamos a intentar entender un poco el poema. Vamos a ver qué nos quiere decir el autor. Vamos a hacer una lectura un poco más sosegada, pero sin frustrarnos y sin abandonarlo. Eso es lo más importante. Mucha gente dice que no le gusta la poesía porque lee el poema, le gusta cómo suena, pero como no lo entiende, lo desecha. No vamos a hacer eso. Vamos a intentar entenderlo. La poesía es difícil. No es como la novela. También hay novelas muy difíciles que requieren varias lecturas, pero la poesía es especialmente difícil y requiere conocimientos previos. Entonces, lo que vamos a hacer en este segundo paso es una lectura un poco más reposada. Y luego vamos a buscar la biografía del autor y el contexto de la época, el contexto histórico y literario. Muy importante los dos. Tenemos que entender tanto el proceso histórico, el proceso social, como los movimientos literarios de la época, porque todo eso influye. Si, por ejemplo, estamos leyendo a Antonio Machado, no solamente nos vamos a informar sobre el finales del siglo XIX y principios del XX, sino que también vamos a buscar información sobre la generación del 98 y el modernismo. Ojo, no vamos a volvernos unos expertos. Si lo que queremos es leer, nos vale lo superficial. Los apuntes de secundaria y bachillerato, que por ejemplo yo doy a los alumnos, son suficientes para entender, en cierto sentido, la poesía. Evidentemente, si se quiere ir un paso más allá, si se quiere estudiar, si se quiere analizar, hay que profundizar mucho. Pero para leer poesía como afición no es necesario, nos podemos quedar en la superficie. Pero la superficie ya exige estos conocimientos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Este es el segundo paso. Ahora vamos con el tercer paso, que ya nos va a resultar más fácil. El poema nos va a parecer más familiar. Lo hemos leído ya varias veces y además hemos buscado información sobre el autor y sobre los movimientos literarios. Esto nos ayuda a ir entendiendo el poema. Ya no lo vamos a ver con los mismos ojos. Pero todavía queda trabajo por hacer. Ahora hay que coger papel y boli. Hay que coger papel y boli para reescribir el poema. Vamos a intentar ordenarlo de una manera que nos resulte más comprensible. Una figura muy habitual en la poesía, una figura literaria, es el hipérbaton. El hipérbaton desordena sintácticamente los sintagmas y las oraciones. Altera el orden que empleamos normalmente en el día a día. Es correcto,
pero se suele utilizar únicamente en el lenguaje literario. El hiperbatón hace que el poema nos resulte mucho más evocador y además al autor le facilita manejar el metro y la rima. Pero claro, también dificulta, y ojo, es bueno. Es bueno porque también se produce esa desautomatización, pero dificulta la lectura, dificulta el proceso de descifrado del poema, que es de lo que nos vamos a encargar ahora. Reescribimos el poema y vamos apuntando todas las referencias que encontremos, las que podamos identificar. Referencias, por ejemplo, a la época clásica, referencias a otras obras literarias y también palabras cuyo significado desconozcamos, porque las vamos a buscar en el diccionario. Y con esto ya pasamos al cuarto paso. En el cuarto paso vamos a poner en relación todo lo anterior. Vamos a poner en relación la biografía del autor con el contexto histórico y literario, con todas esas características que hemos reunido de los movimientos literarios. Repito, para una lectura, no para un análisis. Para un análisis tendríamos que conocer también los movimientos literarios anteriores, porque los movimientos literarios anteriores influyen también en la creación de un poema, de un movimiento literario concreto. Pero de momento nos basta con eso. También vamos a poner en relación las referencias que hayamos encontrado, por ejemplo, mitológicas, o a otras obras literarias, o incluso referencias históricas. Lo vamos a poner todo en relación y vamos también a prestar especial atención a esas palabras cuyo significado no sea literal. Aquellas palabras que no tengan un uso denotativo. ¿Por qué? Porque en literatura las palabras no siempre significan lo que viene en el diccionario. Hemos de tener en cuenta la ambigüedad, la polisemia, el símbolo, la metáfora. Estamos en un poema, estamos en una obra literaria y emplea un lenguaje literario. No es lo mismo que el lenguaje que utilizamos en la vida cotidiana. Este es el proceso de descifrado. Pero también es un momento que hay que aprovechar para disfrutar. Lo mismo que al principio. Vamos a abrir un espacio a la contemplación. Vamos a dejar que nos llene y que nos eleve, porque aquí vamos a identificar figuras literarias y vamos a apreciar la belleza del poema. Y ya al quinto paso. ¿Y qué hacemos ahora en este quinto paso? En este quinto paso vamos a dejar reposar el poema. Ya volveremos a él dentro de unos días. Vamos a dejarlo reposar y vamos a recordarlo. Luego lo releemos y vamos a ver cómo entendemos cada vez más y cómo también lo integramos en nuestra vida. Esto no sucederá con todos los poemas, pero muchos los iremos memorizando o memorizaremos algunos versos y esa filosofía la haremos nuestra. Cuando digo que integramos el poema en nuestra vida, es que luego esos versos nos asaltarán a la cabeza quizá en el momento más inesperado. Y ahí estaremos haciendo uso de las ideas filosóficas que el autor ha formalizado en el poema. Y eso, sinceramente, es una de las cosas más valiosas de la poesía y uno de los motivos por los que hay que leer poesía. Es mucho más difícil que esto nos suceda, por ejemplo, con la narrativa en prosa, porque no se memoriza así, ni la mayoría de las veces está tan contenida. La cantidad de intención formal y conceptual que hay en unos pocos versos no la suele haber en unas pocas líneas de una gran novela, por ejemplo. Bien, vamos ahora con los recursos que necesitamos para leer y entender poesía. Leer y entender, insisto, no estudiar. Vamos a lo sencillo de momento. El que quiera profundizar, que profundice. Lo primero de todo es elegir una buena edición. Yo recomiendo Cátedra. Cátedra siempre es sello de calidad. Importante. Esto no quiere decir que los poemas vengan absolutamente explicados, porque no es así.
No suele venir el poema y a continuación una interpretación. Nos ayuda, tiene buenas notas, tiene buenas introducciones, pero no está todo el trabajo hecho. Cátedra además la editorial tiene varias líneas porque tiene de cine, tiene de feminismo, un feminismo además muy académico, muy riguroso, muy recomendable también. Pero luego tiene sobre todo las dos principales, que son letras hispánicas, estas de color negro, y letras universales, que están de color blanco. Y estas obras también tienen, por supuesto, obras en prosa, que siempre viene bien tener la edición de cátedra y leerla, consultarla, porque hay mucha información ahí. Hay mucha información y nos va a ayudar a estudiar, si se quiere dar un paso más allá, la obra. Después, muy importante, entender la métrica. La forma es importante en el poema. Entonces, tener unos conceptos básicos siempre nos va a venir bien. En este caso tenemos un manual muy sencillo. Hay otro en cátedra que no he leído, que se titula igual, Métrica Española, que seguramente sea más completo. Pero si nuestra intención es simplemente leer con este, que es el que utilicé yo para la oposición, vamos de sobra. Es sencillo, no es el más profundo de todos, pero bueno, sirve de sobra. Después vamos también a estudiar los tópicos literarios y las figuras literarias. Hay libros, y hay en cátedra, por lo menos de figuras literarias. De tópicos creo que no. Pero, de nuevo, nos vale cualquier esquema de los que, por ejemplo, preparo para secundaria y bachillerato. Yo a mis alumnos eso se lo doy con la intención de que entiendan la poesía. Y con eso es suficiente. Poniendo de nuestra parte es suficiente. Si queremos dar un paso más allá, por supuesto que ya nos puede venir bien tener un diccionario de términos literarios. Hay otro de este mismo autor. Esta es la versión reducida. Hay otro más ampliado que no he manejado, pero que evidentemente va a ser más completo. Luego también tenemos una guía para comentar textos literarios, también de cátedra, que es útil porque para comentar poesía hay que saber leerla y entenderla, pero ya estamos hablando evidentemente de un nivel más avanzado. Y luego, el recurso más valioso de todos, que es leer mucho, leer tanto prosa como verso. Hay que leer novela, hay que leer cuento, hay que leer teatro y hay que leer poesía. Hay antologías que nos van a venir muy bien, como esta de aquí. Hay algunas de cátedra que no tengo ahora mismo, las tengo en casa de mi madre, pero que son muy útiles. Por ejemplo, antologías del Siglo de Oro. De todo eso nos tenemos que empapar. Nos debemos empapar de literatura. Eso es de verdad lo más importante. Cuando nos empapamos de literatura, entendemos mucho mejor la poesía, la novela, el teatro y cualquier texto que se nos ponga por delante.